Vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor. Acuérdense que estamos estudiando Gálatas, estamos ya avanzando. Vamos a estar mirando el capítulo 6. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Vamos a estar estudiando los primeros 10 versículos. Vamos a tratar de a ver si cubrimos estos 10 versículos el día de hoy. Así de que traemos ganas de estudiar, ¿sí o no? Ya que no estuvimos aquí el miércoles, tiene que venir bien ganoso, hermano. Así de que vamos a pedirle al Señor que nos ayude para a ver si cubrimos estos 10 versículos. ¿Lo tenemos? Vamos a leerle del versículo 1 de Gálatas 6, del 1 al versículo 10. Dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruyó. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos, con un corazón abierto a tu palabra, Señor. Deseosos, Señor, de que tú nos sacies más y más, Señor. Estamos necesitados de tu vida, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han hecho presentes en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, porque sé que nos vas a bendecir, Señor. Sabemos que las palabras que tú hablaste, Señor, son espíritu y son vida, Señor. Permite, Señor, que podamos en esta hora llegar hasta lo más profundo de cada corazón en este lugar, Señor. Para que tu palabra, Señor, pueda ser implantada y cada uno de mis hermanos pueda recibir su porción de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no estar distraídos. Ayúdanos a estar estudiando tu palabra, Señor, porque a través de tu palabra viene la fe, pero también, Señor, que podamos acercarnos con fe para escuchar tu palabra, Señor. Para que podamos tener la suministración del Espíritu, Señor. Padre, limpia los aires, Señor, y que estemos todos atentos a tu palabra. Bendiga a todos los hermanos que nos visitan por vía de Facebook, siempre están conectados. En esta hora, Señor, o en otro día, Señor, en otra ocasión, tú bendícelos. Cualquier sea el día que nos miren, nos escuchen, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Amén. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, si prestamos atención, ya entramos al capítulo 6. Y si se fijan, el capítulo 6 está después del capítulo 5. ¿Verdad? Si se dieron cuenta. Eso es revelación. Dijimos, al terminar el capítulo 5, dijimos que Pablo pone a prueba a los Gálatas sobre su andar en el Espíritu. Amén, porque dijimos que el apóstol Pablo sí da enseñanza, sí da doctrina, pero lo más importante para el apóstol Pablo no es tanta enseñanza ni tanta doctrina, sino la vida, sino llevar a los hermanos a una práctica de vida,
a que los hermanos practiquen lo que ellos están conociendo. Porque realmente hoy en día el cristianismo está lleno de conocimiento. ¿No ve que a nosotros nos toca la séptima iglesia del libro de Apocalipsis? Allá están 7 iglesias y la última de ellas es la Odisea, ¿verdad? Esta iglesia se cree rica, se cree que no tiene necesidad de nada, se cree que todo lo sabe. Entonces, tristemente, esa es la iglesia que se está viviendo hoy en día. La mayoría de cristianos creen que, o creemos que ya lo sabemos todo, llenos de conocimiento, pero muy poca vida. Entonces a Pablo lo que más le interesa es que los hermanos estén experimentando la vida de Cristo. Entonces que Dios nos ayude a nosotros también a que no nos estemos llenando de mucha doctrina o de mucho conocimiento, sino que también vayamos a la práctica, que practiquemos lo que estamos aprendiendo a través de que estamos estudiando la carta a los Gálatas, que también nosotros pongamos en práctica esta palabra, que la experimentemos, hermanos, amén, que le hagamos esta palabra una experiencia nuestra, si no nos va a quedar solamente acá. Y el conocimiento envanece, solo el conocimiento envanece. Tenemos que bajarlo acá para que produzca vida en nuestro ser interior. Amén. Entonces, hermanos, Pablo está poniendo a prueba el andar de los Gálatas. Y miramos que el apóstol Pablo dice que el resultado de andar por el Espíritu es que no somos vanagloriosos. ¿Se acuerda que eso estudiamos? Que el resultado de andar nosotros en el Espíritu, porque hay un resultado, se tiene que ver, porque hicimos la pregunta, ¿cuántos de nosotros andamos en el Espíritu? Y todos, amén. O sea, podemos decir que sí andamos en el Espíritu, pero tiene que haber un resultado. Y Pablo dice que el resultado de uno que anda en el Espíritu es que no es vanaglorioso. No irrita a los hermanos y tampoco es envidioso, porque la vanagloria, el irritar a los hermanos, en envidiar a los hermanos, eso no es del Espíritu, sino que es una manifestación de la carne. Amén. Entonces ahí podemos mirar nosotros si de verdad andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Pero fíjese bien, cuando nosotros andamos, cuando nosotros no nos vanagloriamos, sino que va a darse cuenta que sí puede uno gloriarse, pero se gloria uno en Cristo, sabiendo que la obra que uno hace es la obra de Cristo en nosotros. Y uno sí se gloria, pero se gloria en Cristo Jesús, porque todo lo que sabemos, lo que hacemos, lo hacemos por Cristo, no por nosotros. Amén. Y entonces, hermano, uno ama a los hermanos, uno cuida a los hermanos, no los anda irritando, no los anda provocando, no los anda molestando, sino más bien uno ayuda a los hermanos, ama a los hermanos, se alegra cuando los hermanos están siendo bendecidos, no hay envidia en nuestros corazones. Eso es una muestra de que nosotros andamos en el Espíritu. No tenemos que andarlo gritando, sino que se puede ver nuestro andar en Cristo, amando a nuestros hermanos. Pero cuando nosotros estamos envidiándonos unos a otros, cuando nosotros nos alegramos, cuando una persona, un cristiano le va mal en la vida y decimos para que se le quite, ¿verdad? Para que aprenda, eso no viene de Dios. Eso es que andamos nosotros en la carne. Entonces cuando Pablo brinca al capítulo 6, él continúa poniendo a prueba el andar de los cristianos, es decir, de los Gálatas. Él continúa. Entonces vamos a estar mirando aquí en el capítulo 6 si en verdad nosotros también estamos caminando en el Espíritu o estamos caminando en la carne. Amén. Entonces, pero el propósito de estar estudiando Gálatas nosotros es de que nosotros experimentemos la vida de Cristo. Que nosotros, porque ese era el anhelo de Pablo para con los Gálatas, ¿sí o no?
Era regresarlos otra vez a Cristo. Ellos habían sido engañados, pero ya los está regresando y ahora les está diciendo lo que es andar en el Espíritu. Y Él va a terminar dando una demostración de lo que es andar en el Espíritu o andar en la carne. El tema que vamos a desarrollar hoy es restaurar en amor, es sembrar y cosechar. Restaurar a un hermano que ha caído en amor, eso se llama cosechar y sembrar. Amén. O sea, pero también vamos a mirar que podemos sembrar en la carne y cosechar en la carne. Amén. Pero el propósito acá, hermano, es de andar en el Espíritu, para que se vea el fruto del Espíritu. Porque ya venimos hablando de que la carne, su lugar es la cruz. La carne, su lugar es la cruz. Nuestra carne, su lugar es la cruz. Dios le puso fin ahí, pero nosotros tenemos que llevarlo a una experiencia de vida, a una práctica. Nosotros tenemos que estar diariamente crucificando nuestra carne, es decir, diciéndole: carne, tu lugar es la cruz. Y eso lo logramos por medio de estar viviendo en el Espíritu. Ningún cristiano que no esté viviendo en el Espíritu puede decirle a su carne: tu lugar es la cruz. No, sino que se va a manifestar su carne, porque él anda en la carne. Su carne está viva, no la ha crucificado. Entonces el propósito es de que nosotros crucifiquemos la carne, algo que ya está hecho. Amén. Para que nosotros, al andar por el Espíritu, nosotros sembremos y cosechemos en el Espíritu. Entonces, cuando llegamos al capítulo 6, el apóstol Pablo continúa enseñándonos lo que es el andar en el Espíritu. Vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vamos a retroceder y luego retomamos Gálatas capítulo 6. Porque ahí miramos que cuando Pablo nos pone el andar en el Espíritu, nos pone como que si es un árbol que se planta, que va a dar fruto. Es como un árbol que se planta, que se siembra, pero va a dar fruto. El andar por el Espíritu. Amén. Dice, más el fruto del Espíritu, ¿verdad? O sea que ponen como un árbol. Y en sí, miramos que Cristo aquí es el Espíritu Santo, pero también Cristo es el árbol de vida. Y que dice Juan 15 que tiene que llevar fruto. O sea, todos nosotros como pámpanos conectados a esta vid verdadera, a este árbol de vida, nosotros al estar experimentando la rica savia del árbol, nosotros vamos creciendo y dando fruto. Pero aquí, hermanos, están poniendo al Espíritu dentro de nosotros como ese árbol que crece, ¿verdad? Y da fruto. Por eso dice, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que cuando andamos en el Espíritu, cuando andamos disfrutando la vida del Espíritu, disfrutando nuestra libertad en Cristo, cuando andamos disfrutando la gracia de Dios, se ve el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cómo se mira ese fruto? Ahí dice, ¿verdad? Amando a nuestros hermanos. Amén. Pero amándolos con el amor de Dios, del Espíritu, ¿verdad? Con paz, con gozo, con paciencia, con benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etc. No nos vanagloriamos, no nos irritamos, ni nos andamos envidiando unos a otros, porque nosotros andamos en el Espíritu. Y la carne ya ha sido crucificada. Por eso ya no se manifiesta las obras de la carne. Pero cuando no andamos en el Espíritu, lo que se va a manifestar es la carne. No va a haber fruto del Espíritu, sino que lo que rápidamente se va a manifestar es nuestra carne. Ahí, hermanos, vanagloriándonos, irritándonos y envidiándonos unos a otros.
es la carne, es la manifestación de la carne. Cuando de repente, hermano, salimos mal con un hermano, no es que saliste mal en ese rato con él, sino que anduviste por mucho tiempo en la carne y llegó el tiempo que se tenía que manifestar. ¿Me explico o no? El que resulte en un matrimonio, un pleito y resulten separándose, no es que en ese día se dio todo, no, sino que venían caminando o andando en la carne, y ella se tuvo que manifestar, y su manifestación fue que empezaron a irritarse, empezaron a ofenderse, a faltarse el respeto, y entonces viene la separación. Ahora vamos a continuar porque nosotros, hermanos, ir a restaurar a un hermano que ha cometido una falta, un hermano que ha pecado, un hermano que ha caído, el ir con un espíritu de mansedumbre, el ir con mucho amor, eso se llama que voy a sembrar y voy a cosechar en él. Eso es siembra y es cosecha. Pero también por el otro lado, si nosotros andamos en la carne y todo lo que hagamos en la carne también es como una semillita mala que se siembra y que también vamos a cosechar. Por eso tenemos que prestar mucha atención en este capítulo 6 porque hay muchas cosas preciosas. Amén. Entonces, en este capítulo 6, en los versículos 10 que leímos, Pablo menciona 3 puntos que es a lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Solo 3 puntitos y vamos a terminar. O sea que estos 10 versículos los vamos a resumir en 3 puntos que son muy importantes. Que Dios nos ayude a que los podamos entender. El primer punto, hermano, que nos habla Pablo es de ir a restaurar a los hermanos en amor. Versículo 1. Regresamos al capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál es el primer punto que toca el apóstol Pablo? De ir a restaurar al hermano que ha caído, pero con mucho amor. Amén. Con un espíritu de mansedumbre. Y que cuando vayas, que te consideres a ti mismo. Para que tú tengas compasión. ¿Verdad? O sea, más adelantito nos va a decir Pablo, porque tú también estás expuesto a caer, estás expuesto a pecar también. ¿Quién no está expuesto? Todos podemos, por no decir que todos pecamos. Amén. Versículos 7 y 8 vamos a brincarnos poquito. Porque quiero que miren los 3 puntos que están del 1 al versículo 10. Primer punto, ir a restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre y con mucho amor. Ese es el primer punto. Segundo punto, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí tenemos punto 2 y punto 3. El punto 2 es que se siembra ya sea por el espíritu, ya sea por la carne. Está la siembra. Podemos sembrar ya sea en el espíritu o en la carne. Y número 3 es que la ley de la siembra es una cosecha. Usted lo que siembra va a cosechar. Esa es una ley, ¿sí o no? Siembras, cosechas. No siembras, no cosechas nada. Pero aquí el asunto es de sembrar en el espíritu para que seguimos vida eterna. De lo contrario, vamos a sembrar en la carne y pura corrupción. Amén, hermanos. 3 puntos. Por eso el tema es que el restaurar a un hermano en amor, eso es que sembrar
Entonces grábatelo bien, cuando tú vas a aquel hermano que ha caído y tú le ayudas, tú que eres espiritual, tú vas y le ayudas, eso significa que estás sembrando y que vas a cosechar. Amén. Pablo está diciendo que cuando nosotros somos cristianos que vivimos por el Espíritu, que andamos en el Espíritu, eso va a producir fruto, se va a ver. No hay que andarlo gritando o quererlo mostrar, porque a veces somos tan presumidos que queremos mostrar que somos muy espirituales. Pero Pablo dice, hey, no os engañéis, porque Dios conoce nuestros corazones. ¿Sí o no? Sino que eso se va a mirar en nuestra vida diaria, en lo que hacemos. Si tú eres espiritual, se va a ver cómo, ayudando a un hermano, yendo al hermano al hermano débil, al hermano que ha caído, al hermano que ha sido engañado por el pecado. Tú, porque eres espiritual, tú vas a ir a restaurarlo. Eso es ser espiritual. Amén, hermanos. Mira, Gálatas capítulo, regresa al versículo 1 para ir despacito, poco a poquito. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La falta que cometió aquí este hermano no es una falta intencional, quiero que lo miremos. Este hermano cayó, pero no cayó porque él planeó, o este pecado fue voluntario, que él lo planeó para hacerlo. No, él cayó, él resbaló, él fue engañado. Amén. Entonces, nosotros como cristianos no creo que andamos buscando pecar, pero sí fallamos. Levante la mano el que no falla. Para que vea. Pobre, ¿quién nos va a ir a levantar si ninguno espiritual hay acá? Pero lo vamos a mirar. Pero quiero que miren que ahí es algo que, pues, que surgió. No estaba esperando hacer esas cosas, sino que aquí miramos un hermano que fue engañado y cayó. Pero dijimos que para entender Gálatas nunca nos olvidemos del trasfondo. Pablo está diciendo, hermanos Gálatas, ustedes fueron engañados. Hermanos Gálatas, ustedes han caído y no planearon regresar a la ley. Ustedes estaban muy bien en Cristo, pero ustedes fueron engañados. Ustedes cayeron y fueron separados de Cristo, pero mis hermanos Gálatas, aquí está un hombre espiritual. Aquí está un hombre que sabe andar por el Espíritu, que vive por el Espíritu. Pablo siempre dijo que él iba por el Espíritu y que hablaba por el Espíritu. Pablo es un hombre espiritual y dice, por eso estoy aquí y vengo para restaurarles, vengo para levantarles y volverlos nuevamente a Cristo, y vengo con un espíritu de mansedumbre y mucho amor por ustedes. Amén. Ese es Pablo. Pero nosotros tenemos que aprender, pues, que en nuestra caminata cristiana muchos vamos a cometer errores, muchos de los hermanos van a caer en pecado, muchos de los hermanos van a ser tentados y van a caer en el engaño del pecado y van a ser alejados de Cristo. Tal vez otros van a estar desanimados, desalentados, con muchos problemas, pero los hermanos que somos espirituales tenemos que ir a restaurarlos con un espíritu de mansedumbre y con mucho amor, porque andamos en el Espíritu, y andar en el Espíritu no nos deja quedarnos en casa tranquilos, sino que la misma vida nos va a llevar a que nosotros levantemos al caído, a que nosotros le ayudemos a los hermanos, porque es una vida que está dentro de nosotros, que no permite ver a un hermano caído. Amén. Hay hermanos que por un descuido, vuelvo a repetirlo, caen en el engaño del pecado. Y ellos no están ocupando a que los demás los critiquen, que los demás los juzguen, que los demás los menosprecien.
Ellos están necesitados de un hermano espiritual que vaya y les tienda la mano, con un hermano espiritual que vaya y los aliente, con un espíritu de mansedumbre, que alguien que los ame y que le diga, hermano, aquí estoy yo, Dios me envió a ti para orar por ti, para que te levantes y te puedas restaurar y puedas seguir en tu caminata cristiana, puedas volver otra vez a Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos damos cuenta de que alguien cometió un pecado. Fíjate, ¿cómo así? Ay, María Purísima. ¿Cómo a tal bajeza cayó? Y en vez de ir a ayudar, hacemos un argüende, hacemos murmuraciones, críticas, hermano, y no ayudamos en nada. ¿Por qué será que surgimos murmurando, criticando, haciendo sentir mal a esta persona? ¿Por qué resultamos? Porque andamos en la pura carne. Otros hermanos caen y nosotros somos muy espirituales, decimos, si ni siquiera movemos un dedo por él, ni siquiera somos capaces de levantarnos a doblar rodillas y orar por este hermano que tiene sus problemas serios. No nos preocupa nada. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado, no que un hermano peque, un hermano está en el hospital y ustedes ni siquiera movieron un dedo por él, ni siquiera fueron a visitarlo, ni siquiera fueron a orar por él? ¿Cuántos les ha pasado? ¿Y dónde están los hermanos espirituales? Aquellos hermanos necesitan tu visita, necesitan que les des una palabra, necesitan que ores por él. Aquellos hermanos que tienen problemas, no estamos hablando de que han cometido pecados, que están desalentados, desanimados por algo que les vino a la vida. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué pasó? ¿Que él ya se desanimó? ¿Ya se fue al mundial o qué? Eso es lo que hacemos, murmurar, criticar, chismear. Pero no somos capaces de ir a ver qué está pasando con el hermano, de ir a ayudarle. ¿Por qué? Porque nos la pasamos mucho en la carne. Porque cuando andamos en el Espíritu, la misma vida del Espíritu nos lleva a tener misericordia, nos lleva, hermano, a ser personas con un espíritu de mansedumbre, nos lleva a amar a los hermanos, nos lleva a ayudar a los hermanos, nos lleva a hacer algo por nuestros hermanos. Amén. Dice, vosotros que sois espirituales. Es muy importante andar en el Espíritu, hermano. Eso sucede, a veces los hermanos están solitos, sufriendo solos, porque no hay hermanos espirituales. A veces le toca que hacer el pastor todo el jale, andar para allá y para acá, porque es el único espiritual. La mayoría no andan en el Espíritu, la mayoría no andamos en el Espíritu. Hay hermanos que dicen, pastor, ya fue a visitarlo, pastor, ya le habló, y tú tienes que ser un hermano espiritual, porque esos hermanos necesitan hermanos espirituales. Vosotros que sois espirituales, no dice que el pastor, dice vosotros que sois espirituales, ir a restaurarle con espíritu de mansedumbre y en amor. Es importante que nosotros aprendamos a vivir por el Espíritu, hermano. Pregunta para todos ustedes, ¿quién es un hermano espiritual? ¿Quién es un hermano espiritual? Para los cristianos tradicionales, una persona espiritual es aquel que trae la sotana negra y da un discurso ahí. Es aquella monjita que anda bien tapada de cabeza. Hoy ellos son espirituales, ¿verdad? El que habla en lenguas, hablando de los cristianos, el que habla en lenguas, el que grita, el predica gritando, ¿verdad? El que tumba a la gente, el que ora, el que levanta sus manos y grita aleluya, gloria a Dios. Ese es espiritual. O por el otro lado, aquel que anda bien cambiadito, espiritual, aquel que está bien calladito, que no se mete con nada, que no bromea. Él es espiritual. ¿Y qué? Si son bien carnales. Y que cuando hay una necesidad, solo murmurar y criticar y no mueven un dedo por una persona. ¿Quién es un espiritual? ¿Cómo dijo hermana Luisa? Pero dijo algo primero. No dijo una palabra primero. El que anda, ese es
No se quiebres la cabeza. Un hermano espiritual para que no te dejes engañar, porque muchos hermanos pueden aparentar ser muy espirituales, pero son bien carnales. Hay mucha apariencia hoy entre los cristianos y uno tiene que tener mucho cuidado, hermano. Yo puedo estar levantando mis manos y te amo, Señor, y bien carnal, hermano. Y ustedes pensando que soy muy espiritual. Puedo venir bien entrajeado y todo, y ay, el pastor es muy espiritual y bien carnal. Lo mismo tú. Ser un cristiano espiritual, hermano, es ser un cristiano sencillamente que camina por el Espíritu. Vive por el Espíritu. Es guiado por el Espíritu. Ese es un hermano espiritual. Y ese lo va a mover la vida. Ese se va a dejar mover por la vida. Y cuando un hermano espiritual se da cuenta que hay un hermano necesitado, ese hermano espiritual va a ir a ayudar a este hermano. Porque ama a su hermano, porque está la vida del Espíritu. Amén, hermanos. Y al estar él sembrando para el Espíritu, él va a cosechar del Espíritu vida eterna. Es sencillo. Amén. La mansedumbre es de la carne o del Espíritu. Por eso un hermano espiritual es el que anda en el Espíritu. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre es fruto del Espíritu. El amor es fruto del Espíritu. Por eso él es un hermano espiritual, porque vive en el Espíritu y se está viendo el fruto del Espíritu en él. No se está manifestando su carne. Pero cuando uno ve la falta de un hermano y criticas, murmuras, te alegras, esa es la manifestación de la carne. Y cuidado, porque vas a darte cuenta que estás sembrando para la carne. Y por eso vas a cosechar, ¿qué? Corrupción. Ahora nos vamos a dar cuenta porque a veces, en vez de ayudarnos, en vez de que esto vaya avanzando, nosotros mismos la vamos acabando, porque pura carne y pura corrupción, pura separación, pura muerte, hermano. Que Dios nos ayude, sí, hermana Luisa, que Dios nos ayude, hermanos. ¿Cómo vamos a restaurar a un hermano que ha caído? Dice Pablo, hacerlo con un espíritu de mansedumbre y también hacerlo considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. O sea que, hermano, hay un dicho que dice, no hagas con otros lo que no quieras que hagan contigo. O haz con otros lo que quieras que hagan contigo. Si tú quieres que también te critiquen, si tú quieres que también se alegren cuando has caído, pues alégrate, síguete alegrando, porque cuando tú caigas, así te va a ir también, ¿verdad? Si tú no vas a visitar a un hermano por ser carnal, también cuando tú caigas, entonces acuérdate que nadie te va a ir a alentar, porque lo que se siembra, eso cosecha. Un hermano estaba triste y desanimado y dijo, es que me está pasando esta situación, pastor, y me siento tan mal porque nadie vino a visitarme. Y le digo, ¿y usted? ¿Usted los ha ido a visitar, hermano? ¿Cuándo usted va a visitar a un enfermo? Yo que sepa yo, usted nunca lo he visto visitando a un enfermo. Pues usted se enfermó, se queda solo. Y si así sigue, se va a morir un día solo. Lo que se siembra cosecha, hermano. Sí, hermano, sorry, pero así es el asunto. Hay hermanos que se sienten tan mal porque no fueron a visitarlos, pero tú no vas a visitar a nadie. Estás necesitado y nadie te ayuda, tú no mueves el dedo por ayudar a otro hermano. No estoy enojado, ¿eh? Estamos hablando de lo que es ser espiritual o lo que es ser carnal, hermano. Y estamos aprendiendo que lo que siembras, cosechas. Amén. ¿Quieres cosechar vida eterna o corrupción? Que Dios nos ayude, hermano. Que la vida de Dios esté fluyendo en nosotros, hacia los demás, hacia nosotros. Que haya un fluir de vida, pero para eso hay que andar en el Espíritu siempre, hermanos. Amén. Versículo 2 y versículo 3, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. ¿Sí se ve? Hipocresía. Ser hipócritas, ser presumidos,
Eso es engañarnos a nosotros mismos, porque Dios conoce nuestros corazones. A veces sí nosotros queremos ayudar y nosotros mismos no lo hicimos. Aquí van $500 para ayudar a fulano de tal. Presumido. ¿Sí o no? Somos presumidos hasta pasado mañana. Cuando la Biblia dice, que tu mano, ¿qué? Izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Eso es andar en el Espíritu. Es la misma vida del Espíritu. La carne no quiere ser exaltada, porque a veces somos vanagloriosos, hermanos. ¿Sí o no? Vas a dar una ofrenda y sacas el billete de a 100 y le sacude, lo haces así y lo avientas a la ofrenda. Para que vean que dice el de a 100, hermano. Presumidos hasta pasado mañana. No os engañéis, dice Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras vas a cosechar. Dios conoce nuestros corazones, hermano. Amén. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Para muchos la ley de Cristo es el amor, porque Cristo mismo dijo que en eso se cumple toda la ley. Amar a Dios, amar a nuestros hermanos, ¿sí o no? Por ejemplo, si vas a San Juan capítulo 13, versículo 34, para que vean que muchos la ponen de esta manera, que la ley de Cristo es el amor de Cristo. Amar a los hermanos con el amor de Dios, porque ese es un mandamiento que Dios dio. Esa es la ley que debemos de amar. San Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Pero ya estamos viendo que amar a los hermanos. ¿Cuántos aman a los hermanos? Fíjate, estamos hablando, porque esto se tiene que poner a prueba. Todos se oyó que todos amamos a los hermanos, pero ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo Dios nos amó? Pues haciendo algo por nosotros, porque el amor se da, el amor hace algo. Dios no nomás dijo, los amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Se dio por amor hacia nosotros. Los padres por amor nos damos a nuestros hijos. Y usted por amor, ¿qué va a hacer con sus hermanos que están necesitados? Hay que se aguante. Hay que se aguante. Ah, pues qué amor de Dios tenemos, ¿verdad? Ah, se lo merece. Ah, pues qué amor de Dios está en nosotros, hermano. Pero estamos hablando de que muchos lo ponen que esa es la ley de Cristo. Que se cumpla la ley de Cristo es amando a los hermanos. Y está bien decirlo, está bien. No estoy diciendo que no está mal. Pero lo que verdaderamente es la ley de Cristo, lo que verdaderamente es andar en por esa ley, estamos hablando de una ley de vida, que es Cristo como vida en nosotros. Cuando andamos siendo gobernados por el Espíritu Santo, esa es la ley de vida. Porque la ley es una vida, la ley de vida. Cuando nos movemos en la vida de Cristo, cuando andamos en Cristo, cuando somos guiados por el Espíritu, que es Cristo, entonces se expresa como en amor. ¿Sí lo explico o no? ¿Me expliqué? Está bien hablar eso, pero realmente la ley de Cristo o cumplir la ley de Cristo es de que nosotros andemos en la ley del Espíritu de vida. Mira, Romanos 8:1, ¿verdad? Romanos 8:1, para que vea que esa es la ley de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, verá que es lo mismo, ¿verdad? Sino conforme al Espíritu, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley de vida. Cumplir la ley de Cristo es que andemos por el Espíritu.
Cuando nosotros andamos por el Espíritu, se va a manifestar en amor. El amor hacia los hermanos es una manifestación de la ley de Cristo. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros andamos por el Espíritu, se va a ver, se va a manifestar en que nosotros amamos a los hermanos, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad. ¿Qué no dice la palabra? Que no amemos de boca, de palabra solamente, sino que de hecho y en verdad. Que cuando los hermanos están necesitados, nosotros vayamos a ayudarlo. Así de sencillo. Amén. Ya no se diga cuando el hermano ha cometido algún pecado. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando un hermano ha cometido un pecado? Se lo merece, fuera. Sáquelo, hermano. Sáquelo de aquí. Agárrate porque a ti también te van a sacar. Lo que siembras cosechas. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13. La ley de Cristo. El amor. Está bien decirlo, pero ya tú entiendes que la ley de Cristo es la ley del Espíritu de vida. Es una vida que se expresa como en amor, que es lo más correcto. Amén. El amor es una expresión de Dios. Dios es amor, pero se expresó amándonos, haciendo algo por nosotros. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es cumplir la ley de Cristo. Viviendo en el Espíritu, se va a ver que nos va a ser expresado amando en verdad a nuestros hermanos. Amén, hermanos. Entonces, te decía, hoy en día entre los cristianos hay mucha apariencia que nosotros tenemos que tener cuidado. Muchos aparentan ser espirituales y se asustan cuando alguien peca, porque son muy espirituales. Yo no me asusto cuando alguien peca. Yo no me asusto cuando un hermano anda desanimado. Yo no me asusto cuando de repente un matrimonio anda queriéndose separar. El diablo es lo que quiere destruir la vida de los cristianos. Esta es una lucha que todos nosotros tenemos. ¿Sí o no, hermanos? Y todos estamos, como se dice, expuestos a caer, a fallar. Estamos en esta carne, hay una lucha. Pero hay quienes sí se creen muy espirituales y se asustan cuando alguien ya pecó. Amén. Y no solo se asustan, sino que, hermanos, se creen tan espirituales que no se quieren ni acercar porque no, te contamina. Oh, hermano, cuidado, ahí no te acerques, no te metas ahí. ¿Quién lo va a restaurar, hermano? Siempre me toca eso de el testimonio, parece que es de Winnis Lee, parece que es de él, no estoy seguro, pero o Washimani, pero uno de ellos, cuando estaban jóvenes, tenían sus reuniones de jóvenes, pero un jovencito falló y lo sacaron de la reunión de jóvenes porque podía contaminar. Y le dijeron, sáquese de aquí. Fíjate, los espirituales. Él cómo se salió. Él venía agüitado y se lo encontró este hermano Winnis Lee, o Washington, y se lo encontró. Y le dijo, ¿qué pasó? Vámonos a la reunión, ¿para dónde vas? No, olvídate. Ya me sacaron. Y sí, la verdad, cometí un error. Pero yo esperaba que me ayudaran. Pero no. Y estaba desanimado y dijo, ¿y a dónde vas? Ah, yo voy a ver una película. Voy al cine. Entonces, y este joven sabía quién era este Winnis Lee o Washimani. Dijo, ¿sabes qué? No voy a ir a la reunión. Voy a ir contigo al cine. Él se quedó asustado. Y dijo, ¿pero cómo? Sí, vámonos. Vámonos. Y se fue con él.
Y este joven iba muy como pues asustado, confundido, no entendía si este jovencito era muy entregado. Pero este hombre, Winnie Lee Washimani, muy sabios. Él sabía lo que era andar en el espíritu y sabía lo que este hermano necesitaba. Este hermano necesitaba un joven espiritual para que lo pudiera restaurar. Total que en el camino y en el cine no era tanto el cine, sino que ir ministrándole a Cristo, animándole, levantándole, perdonándole, hermano, diciéndole Dios te perdona, Dios nos perdona. Y sabe que se lo ganó para Cristo y lo regresó otra vez. No era tanto el cine, ¿verdad? Entonces, se necesitan estos hermanos espirituales. Amén, hermanos. Pablo nos dice que si alguno cree estar firme, cuide que no caiga, porque todos estamos expuestos. Amén. Si uno reconoce que uno está en pie por Cristo, ¿por qué uno se va a asustar porque un hermano cayó? ¿Quién somos nosotros para creernos mejor que los hermanos? ¿Nos creemos muy espirituales o qué, hermano? Uno tiene que entender que uno está expuesto y que uno puede caer también. Entonces, hermano, uno tiene que decirle, gracias Señor, porque si yo estoy en pie, es por ti. Y si yo estoy en pie es porque muchos hermanos oran por mí, pero no es por mis fuerzas, porque soy también un hombre débil. Igual que mi hermano ha caído, por lo tanto, yo soy espiritual, voy a restaurar a mi hermano con un espíritu de mansedumbre y con mucho amor. Amén, hermanos. Versículo 4 y versículo 5 de Gálatas 6, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloria solo respecto a sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Sí te das cuenta de lo que está diciendo? Pablo dice que cada uno debe poner a prueba si es solo una apariencia o es la vida del Espíritu que nos lleva a llevar las cargas de nuestros hermanos. Si es por el Espíritu, hermano, si nosotros somos movidos por el Espíritu, entonces gloriémonos en Cristo. En Cristo, porque es la obra del Espíritu. Es Cristo como el Espíritu guiándonos. Amén. Y se manifiesta el amor, la misericordia. Y entonces Pablo dice, sí, gloríate, ¿verdad? Porque es Cristo. Pero nosotros tenemos que saber también si es la carnita. Nosotros también tenemos que nos damos cuenta cuando lo hacemos para vanagloriarnos. Que no es Dios, que somos nosotros, hermanos, para exhibirnos nosotros. Por eso la palabra, dice, no os engañéis, porque a veces nos engañamos. Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Amén. Porque a veces que ayudamos a los hermanos para que nos digan, mira qué bueno es. A veces ayudamos a los hermanos por la emoción. Una emoción que no viene del espíritu, sino que viene de la carne. Porque fue para que dijeran que tú eres muy bondadoso. Fue para exhibirte a ti mismo. Y no fue para que Cristo fuera exhibido. Para que la vida fuera exhibida, hermano. Para que los hermanos le den gloria y honra a Dios, glorifiquen a Dios. No es para que te aplaudan a ti, hermano. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una obra, tenemos que tener mucho cuidado de que sea para gloria y honra de Dios. Amén, hermanos. El que es enseñado en la palabra, versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pablo, sabiamente y guiado por el Espíritu, ahora va a decir, hermanos, todos los que andan por el Espíritu siembran en el Espíritu y van a segar vida eterna. Ahora nos va a brincar a la siembra, a la cosecha. Y Pablo, fíjese lo que dice, el que enseña en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, resulta que los hermanos gálatas fueron engañados por los judaizantes, pero Pablo, acuérdense que le dijo, hey, ellos no vienen
por ustedes. Ellos vienen por lo nuestro. ¿Sí o no? Y Pablo le está diciendo, hey, yo vengo por ustedes, no por lo vuestro. Porque yo soy un hombre espiritual y yo los amo de verdad y yo vengo por ustedes para volverlos nuevamente a Cristo. Pero le dice, hey Gálatas, pero si yo estoy sembrando lo espiritual en vosotros, entonces ustedes tienen también que cooperar conmigo. Y no me quiero aprovechar porque aquí se puede aprovechar. Que si yo le estoy sembrando lo espiritual, ¿por qué te enoja que alguien me dé? ¿O por qué tú no me das? Ah, se quedaron callados. Pero realmente lo que nos quiere meter a que si hay una siembra, debe de haber una cosecha. Si yo estoy sembrando, dice Pablo, lo espiritual en ustedes, Gálatas, tengo que ver una cosecha. Sí, hay un derecho. Por eso dice, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. ¿Cómo no voy a ayudar a aquel hermano que me está instruyendo? ¿Cómo no voy a amar a mi pastor y ayudarle? Yo ayudo a mi pastor, hermano. Yo le doy cuando tengo. Y él lo sabe, que no estoy mintiendo. Él así me dice, porque me das, te amo más. Sacó ese dicho. Yo te amo, Calle, pero porque me das, te amo más. Quiere decir que uno ama más a los hermanos que le dan. Y no estoy diciendo que no los amo a los que no me dan, pero si me aman, los amo más. Porque hay quienes se enojan. No, ¿y qué le da? Si gana muy bien, ¿y qué tiene? Dame y tendré más. Dame para que tenga más. Sí, hermano, cuando alguien le diga, no, ¿para qué le dan si tiene mucho? Pues dile, sí, para que tenga más. ¿Cómo ves? ¿Sí? Porque así dice la palabra, ¿no? Que aún el que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que tenga más para que tenga más. Qué bíblico salí, ¿no? Pero sí, hermano, cuando tú ayudes, no vas a ayudar porque aquel hermano tiene, porque a ti te nació darle. ¿Sabe, hermano? Yo me ha tocado bendecir a un hermano que sé que tiene y él se queda asustado. Le digo, no le doy porque no tiene. Yo sé que usted tiene, pero es una siembra. Es una siembra, hermano. Recíbalo por el amor del Señor, para que tenga más. Amén. ¿Ya se la aprendió, verdad? No se oye, Padre. Pablo se pasa, dijimos, de la siembra a la cosecha. Restaurar a un hermano, eso es sembrar y cosechar. Los judaizantes iban, pero iban sembrando en la carne. ¿Sí o no? Y corrupción. Pero Pablo era un hombre espiritual, sembrando en el espíritu y cegar del espíritu vida eterna. No os engañéis, versículo 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras manzanas, manzanos, semilla de manzano, ¿vas a qué? A cosechar manzanos. Siembras maíz, ¿verdad? Semilla de maíz, vas a cosechar maíz. Lo que siembres cosechas, es una ley. Es una ley. No siembras, no cosechas. Pero sí tenemos que mirar que cuando uno siembra, siempre son semillas que uno siembra, ¿verdad? Y las semillas son pequeñitas, no hay unas semillas grandotas, son semillas pequeñas, pero que traen mucho fruto. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos sembrando. Por eso, cuando tú siembras guiado por el Espíritu, aunque sea algo pequeñito, vas a ver buenos resultados. Pero también prestamos atención porque cuando sembramos en la carne, cuando sembramos para la carne, también puede ser algo pequeñito.
pero que va a haber un gran resultado. Y la cosa es esta, de que cuando hay semilla buena y hay semilla mala. Y la semilla buena, cuando la siembras, esa como tarda para dar fruto. La semilla buena no crece tan rápido y da mucho. Por eso dice que con paciencia. Tenemos que sembrar con paciencia, porque a veces nos desesperamos, ¿sí o no? Porque la semilla buena se siembra y esa tarda, como tarda, y aparte de que tarda, hay que cuidarla, porque siempre la maleza va a querer atacarla. En cambio, la semilla mala, esa la avientas, y mañana ya está ahí. Rápido, hermano, y crece rápido. Por eso hay que tener cuidado cómo estamos sembrando. Amén, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Si murmuramos contra un hermano, oh hermano, si murmuramos contra un hermano, esa es una semilla mala. Fíjense bien, cuando nosotros estamos, en vez de ir a ayudar a un hermano, y empezamos a murmurar por el pecado que cometió, por la falta que cometió, ¿qué es murmurar? Fíjate. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sí? No te creo. Sí. ¿A poco? O sea, si nosotros estamos haciendo esas cosas, en vez de, hermano, hay que orar. Fíjate, hay que orar. Si podemos, mañana nos juntamos para ir a visitarlo, porque son espirituales. Amén. Y tú vas, y aunque va a tardar esas, porque estás sembrando, eso es sembrar, horas, estás sembrando, vas a visitarle, estás sembrando, esas son semillitas que estás sembrando, y que vas a ver un resultado, pero va a tardar, pero ahí con paciencia, pero cuando es una murmuración que es en la carne, rápidamente vas a ver la cosecha, corrupción, destrucción, separación. Eso es terrible. Entonces, cuando estamos murmurando, también es una semilla que uno tiene que tener cuidado. Cuando estamos criticando a los hermanos, esa es una semilla que pronto va a provocar muchos problemas. Sí ya lo has sabido, ¿no? Que cuando alguien suelta una murmuración, esa se extiende y rápido causa efecto, hermano. Pero mire, sembrando la buena semilla, sembrando la palabra, tenemos 20 años aquí. ¿Y qué quieren y no quieren los hermanos? ¿Y qué quieren? 20 años sembrando la palabra, pero aquí estamos con paciencia. Poco a poco se va viendo el fruto. Pero cuando alguien viene y suelta un chisme aquí, rápido explota el asunto, hermano. Y casi quiere acabar con la iglesia, hermano. Y los espirituales, pues ¿cuáles? Todos unidos a la murmuración y la crítica. Uno que otro espiritual orando, intercediendo, llorando y clamando, hermano. Gloria a Dios por esos espirituales, porque todavía seguimos aquí, hermano. Pero sí te estás dando cuenta lo que es la siembra. Son semillitas. Semillitas buenas, semillitas malas. Las malas rápido. Las buenas tardan, pero ahí van. Amén. Si nosotros, hermanos, estamos siempre irritando a los hermanos, esa es una siembra. Cuando estamos molestando a los hermanos, son semillitas que estamos sembrando, y que eso, tarde que temprano, va a producir corrupción, destrucción, separación. No, versículo 9. Fíjate que, hablando de estas semillitas, uno se ha dado cuenta que a veces entre los matrimonios hubo separaciones, hubo divorcios entre los matrimonios, porque al empezar empezaron bien, pero no entendieron que esas palabras ofensivas eran semillas, que esos pleitos que se armaban eran semillas. Esas griterías que se armaban eran semillas. Esas ofensas que se daban son semillas, que tarde que temprano trajeron destrucción en el matrimonio, en la familia.
Amén, hermanos. Por eso, cuando estemos en la familia, cuando estemos en nuestra casa, tiene que tener cuidado con lo que usted habla con su esposo, porque son semillas. Usted siembra, usted cosecha. Amén, hermanos. Nosotros somos espirituales, por tanto nuestra semilla tiene que ser buena para que veamos buenos frutos. Pero ¿qué sucede, hermano? Que empezaron los pleitos, la gritadera, hermano, las llevaderas, y eso lo llevó a una separación. Entre los hermanos empezamos, hermanos, la llevadera, el ofendernos, y tarde que temprano, esa es carne. Hay problemas en la vida de la iglesia, hay separación. Es por eso que hermanos se tienen que ir. ¿Sí o no? Se tienen que mover porque fueron hermanos carnales. Solo en la carne. Entonces, que Dios nos ayude a ser cristianos espirituales, a que aprendamos a andar por el Espíritu. Amén. Versículo 9 y 10 terminemos. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos pues de hacer el bien. No es que ya me cansé. Si no decimos ya estuve visitando. Eso me ha pasado a mí, hermano. Fíjate. Ya me canso. Pero el Señor me dice, ya te cansaste si yo todavía no de ti. Yo, Señor, perdóname. Porque a veces sí dan ganas de, no sé, ya de darle una patada a los hermanos mejor. Y usted también le dan ganas de darme una a mí también. Porque a veces uno no sabe si llorar, reír o pegarle a los hermanos. No sabe uno. Pero uno, hermano, no tiene que cansarse. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esto es de perseverar, esto es de estar ahí, de estar ahí. ¿Y sabe qué? Cuando andamos en el Espíritu sí es paciente. Amén. Él sí es manso, Él es humilde. Entonces también nosotros, si andamos en el Espíritu, aprendemos a esperar y a seguir perseverando, a seguir echándole gana y no desanimarnos, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, de que cada vez que hay una necesidad, es una oportunidad, hermano, que tú tienes. Cuando tú te des cuenta que alguien cayó al hospital, tú di, mi oportunidad para hacer el bien. Voy a ir a visitar a mi hermano y voy a ir a orar por él. No lo juzgues, no digas para que se le quite. No, hermano, Él te necesita. Ya no se diga si un hermano ha cometido un pecado, si un hermano ha caído en pecado, hermano, cuánto necesita de los hermanos espirituales. Y es una oportunidad cuando nos demos cuenta de que un hermano ha pecado, no es para que te burles, no es para que lo menosprecies, no es para que lo critiquemos, sino que es una oportunidad para ir y expresar la vida de Cristo, hermano. Que la vida de Cristo se vea, hermano, que el amor, la misericordia se mire en nosotros, hermano. Siempre recordando que ese hermano que cayó puede que seamos nosotros. Amén, hermanos. Para que un día pues tengan misericordia de ti, hermano. Pero qué triste, hermano, que nos encontramos con cada cosa. Cuando el pastor está ahí y los hermanos pecan y todos los hermanos, el pastor animándole, pero nomás falla el pastor. ¿Y qué le hacen? Fuera. Ya no puede ser pastor. Yo le digo, Señor, ayúdame. Pero aquí no va a pasar puros hermanos espirituales. Si el pastor cae, ahí todos a ir a restaurarlo. Yo también puedo caer, hermano. Si estoy aquí es por Dios y por las oraciones de muchos hermanos. Uno lo puede sentir, pero uno está expuesto también. Amén, hermanos. Uno se queda admirado de pastores que han caído y la iglesia los ha cubierto. No estamos hablando de cubrir el pecado, de apapachar el pecado. Estamos de restaurar. Pastores han sido restaurados nuevamente, hermano. Pero hay iglesias donde fuera, sin misericordia, ya no merece estar acá.
Eso es bien triste, hermano. Amén. Entonces, hay una oportunidad para ayudar. Termino con esto. Dice ahí que hagamos bien a todos. O sea, esto no solamente para los cristianos. Si alguien que no es cristiano ocupa tu vida, muéstrale la vida de Dios, muéstrale el amor de Dios. Ya, no sé si vieron ustedes un video de unos jovencitos que andaban expresando el amor de Dios. Ellos llegaban a la casa, tocaban y decíamos, somos yarderos. Oh, no quiero que mejor yo permítame. Venimos mostrando el amor de Cristo. Nosotros vamos a hacerle la yarda sin cobrarle ningún 5. Venimos mostrando el amor. ¿Cómo? Pues córtenla. Y bonito el trabajo. Y se quedaban. Solo es mostrar el amor, que los amamos, que Dios les ama, que Dios, ellos ayudando. Y iban a la tienda, permítame expresar el amor de Dios. Y le ayudaban a las personas ahí cargándoles sus mandados, expresando el amor de Dios. O sea, hay que ayudar, hay una oportunidad. Cuando tú veas una necesidad, hay que ayudar. Pero, dice, pero, ¿qué dice? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, de que en primer lugar están los hermanos. Nuestros hermanos, primero a ellos. ¿Cómo vamos a andar haciéndoles bien y a los hermanos? No. Amén. Primero aquí están y después allá. Así de sencillo, así es Dios. Él dice con todos, pero entre ustedes primero. Amén. Pongámonos de pie, que Dios nos ayude, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos, porque a su tiempo vamos a cosechar. Yo recuerdo una vez que íbamos de vacaciones, estábamos aquí y les dije, hermano, vamos a salir con mi familia de vacaciones. Y estábamos aquí saludándonos y despidiéndonos y un hermano se acercó y me dio uno de esos saludos maravillosos. Un saludote que se siente bonito. Tú ya sabes de lo que te digo, ¿verdad? Y yo ahí mismo le dije, hermano, muchas gracias. Y ahí mismo lo abrí. Eran $500. Pero él me dijo estas palabras, fíjate. Me dijo, hermano, solamente es un agradecimiento. Porque hace un tiempo atrás, usted simplemente se acercó a mí y me dio una ofrenda, que era lo que necesitaba para pagar mi renta. Entonces yo dije, o sea, no sé si me explico, no, me doy a entender. Esa es una siembra. Y yo no lo hice con la intención de que voy a sembrar porque voy a cosechar lo doble de este hermano. No, cuando tú eres espiritual, lo haces sin pensar en eso. Pero sí sabes que hay una ciega. Sea por el Espíritu tú das, por el Espíritu tú ayudas. Pero no con eso de que, voy a recibir de este hermano, no. Pero la palabra dice que lo que siembras vas a cosechar. ¿Sí o no, hermanos? Yo lo hice, hermano, lo bendije, Dios me puso esto en mi corazón, ahí está. Por el Espíritu, ¿verdad? Y fíjate que Él lo necesitaba. Y con el tiempo, dijo, no, Dios me ha bendecido. Es un poco de lo que Dios me ha bendecido. Entonces yo digo, esta es cosecha. Es cosecha, así de sencillo. Pero no quiero que piensen que siembra dinero, te dan dinero. ¿Verdad? Como allá, saca el de a 100 y háblale y se te va a multiplicar. No, cuando somos espirituales lo hacemos sin pensar en eso. Pero lo que sembramos cosechamos. Amén. Dice Pablo, no se cansen de hacer el bien, que a su tiempo cosechamos, segaremos. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sé que nos has bendecido, Señor. Ayúdanos a andar en el Espíritu, para ser esos hermanos espirituales que, Señor, podemos ir hacia donde nuestro hermano que ha caído, podamos nosotros restaurarle con un espíritu de mansedumbre,
con un espíritu de amor. Porque, Señor, eso es sembrar. Y tarde que temprano vamos a cosechar. Pero siempre considerándonos a nosotros mismos, que también podemos estar en esa condición. Ayúdanos a no criticar, ayúdanos a no murmurar. Ayúdanos, Señor, a no alegrarnos cuando un hermano ha caído o está pasando por una situación seria, sino más bien como una oportunidad que nos das para la demostración del Espíritu, de la vida, del amor de Dios, y podamos ir, Señor, y ayudar, siempre con la mente, Señor, puesta en ti, sabiendo y entendiendo que vamos a cosechar. Tarde que temprano vamos a cosechar, porque la ley de la siembra es la cosecha. Ayúdanos siempre a andar sembrando por el Espíritu, para que del Espíritu seguemos vida eterna, que la vida esté fluyendo en nosotros, en el nombre de Jesús.